Bueno, muy buenos días. Hace mucho tiempo platicaban Luis Buñuel y Carlos Fuentes acerca de cuál sería la evolución del cine. Y Luis Buñuel le decía, cuando nosotros podamos proyectar nuestros pensamientos directamente sobre una pared tal cual los estemos pensando, ese va a ser la evolución del cine. Desde hace 2 meses para acá yo he estado proyectando en muchas paredes cuál es la forma de comunicarles de compartirles lo que quiero decirles hoy. A las 3 de la mañana de hoy fue mi última versión. Sin embargo, sé que todo eso que he repasado desde los últimos 2 meses para acá, ninguna de esas cosas me va a salir igual que lo que voy a decir ahorita, ¿no? Voy a aumentar más cosas, se me van a olvidar muchas. Seguramente diré algunas que no están dentro del programa. Y la principal de ellas es el título que yo elegí para esta conferencia. El título principal sigue siendo Una foto de familia, pero el subtítulo lo cambié un poco por las influencias tempranas de Viktor Frankl para su análisis existencial y logoterapia, pensando que estas influencias van mucho más allá de la filosofía, mucho más allá. Elegí este título también porque a Marielos y a mí nos apasiona un poco, compartimos una pasión común que es la fotografía. Y bueno, yo quiero presentarles, mi intención es presentarles un retrato de familiar, digámoslo así, de lo que ha sido importante para Viktor Frankl, para que al final dejemos a Viktor Frankl de lado, nos olvidemos de él, lo dejemos donde debe estar y nos centremos solamente en su pensamiento, en el análisis existencial y la logoterapia. A lo mejor ustedes conocen más el término logoterapia solito, pero la intención de Frankl era logoterapia y análisis existencial. Entonces yo me voy a referir así porque es la denominación completa de todo este pensamiento y de toda esta propuesta psicoterapéutica. Quizá haya tiempo para preguntas, a lo mejor no. Todas son bienvenidas. Lo que no se promete es una respuesta. Entonces, bueno, pueden preguntar lo que quieran. He de confesarles, y ayer lo platicaba un poco con Carlos, como mi nervio de que él estuviera aquí. Sin embargo, después de un par de buenas cervezas guatemaltecas, también le confesaba algo y se lo confesaba también antes de haber bebido. Y es que su presencia aquí a mí en lo particular me exige. Y creo que ese es un llamado que yo retomo y que es parte de mi propuesta que hago hacia la logoterapia y el análisis existencial, es que los logoterapeutas y los analistas existenciales pensemos, razonemos, estudiemos, leamos a Viktor Frankl, leamos su obra y leamos muchas más cosas que no tienen que ver con él, ¿no? Ayer Cecilia mencionaba algunas confusiones que hay acerca de el acercamiento que tiene la gente hacia la logoterapia. Yo tengo toda una colección de piedras preciosas de por qué la gente no estudia logoterapia o la gente tiene una mala interpretación o otros compañeros terapeutas desprecian a la logoterapia. Hoy solo les voy a mencionar a tres de esas cosas. La primera, y que se me hace la más despreciable y no se me hace siquiera un argumento, es no leemos a Frankl porque es difícil. ¿No? Bueno, si empezamos así, los logoterapeutas y los analistas existenciales que estamos formándonos como especialistas en ello, no leemos a Frankl porque es difícil, entonces bueno, quizá tengamos que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Lo cual me hace recordar que estoy hablando un poco desde la realidad que vivo en México y en algunas escuelas particulares de logoterapia y análisis existencial. Espero estar totalmente equivocado en lo que tiene que ver con la formación acá en Guatemala, ¿no? Que la gente lo lea
y que el primer pretexto no sea que porque es difícil. El segundo pretexto para no leer a Frankl es que es muy repetitivo en sus libros. Frankl tiene traducidos al español 21 libros en nuestro idioma. Somos afortunados porque está traducida la mayor parte de la obra de Viktor Frankl, no así en el inglés. En lugar de tomar eso como una fortuna, lo tomamos como algo desdeñable, porque además se repite en cada uno de sus libros, ¿no? Sí, se repite porque nos da la oportunidad de pensarlo 2 veces, 3, 4, 5. Pero a veces no somos capaces ni siquiera de tomar la primera oportunidad para pensarlo, y entonces lo dejamos de lado. Y a veces conocemos la logoterapia y el análisis existencial a través de sus alumnos, ¿no? Entonces conocemos análisis existencial como lo hace Elizabeth Lucas, como lo hace Joseph Fabri, como lo hace Eugenio Fisotti, pero cuando preguntamos y queremos tener una base filosófica sólida, nos referimos a ellos sin regresar a nuestras bases, ¿no? Al pensamiento, para poder discutir con Frankl, argumentar y contraargumentar a Frankl. Entonces, tenemos que leerlo sí o sí, aunque lo leamos bastantes veces. Y la tercera objeción para no acercarse a la logoterapia tiene que ver con que la logoterapia dice que el sentido de la vida existe bajo cualquier circunstancia, porque la logoterapia es una terapia religiosa, o porque la logoterapia o Viktor Frankl creen en Dios. Esa objeción es totalmente falsa. Dios no está convidado a esta fiesta. Dios no está convidado a esta fiesta porque si Dios estuviera convidado, la fiesta se termina. Ajá, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si diésemos por hecho que la logoterapia tiene sentido porque Dios existe, la pregunta por el sentido de la vida no tendría ningún sentido, ¿no? Porque ya habría alguien que la contestaría, o que la puede contestar por nosotros, para nosotros, en cualquier momento, ¿no? Y la logoterapia y el análisis existencial, así como la filosofía existencial, nos llaman, nos regresan a tomar la responsabilidad de nuestra vida como seres humanos, como personas individuales. Es por eso que digo que Dios no está invitado a esta fiesta. Viktor Frankl en alguno de sus libros dice: la logoterapia, y cuando se habla del sentido de la vida, nosotros nos quedamos, ni siquiera tocamos la puerta en el cruce que hay entre filosofía y psicoterapia y la teología. Nuestra discusión está mucho más acá. Entonces, cuando decimos que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, quiere decir única y absolutamente que somos responsables frente a nuestra propia vida. Eso es lo que deberíamos entender por esta frase que es muy conocida de Viktor Frankl, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, entonces yo voy a intentar mostrarles una foto de familia que tiene la intención de poner cara, de poner rostro y apellido, nombre y apellido, perdón, a las personas y personajes que influyeron en Viktor Frankl, quizá desde una etapa temprana en su formación, a los 11 años, cuando él estaba estudiando la educación media, hasta quizá 1942, antes de que fuera llevado a los campos de concentración, o quizá podemos llegar hasta cuando sale de los campos de concentración, depende del tiempo que nos dé para eso. Por favor. Bueno, en una carta... Para justificar el título de mi conferencia, en una carta Viktor Frankl le escribe a Binswanger que para nosotros los vieneses es una tradición rodearnos no solo de libros, sino también de las imágenes de nuestros maestros. Frankl le pide una foto a Binswanger, una foto además autografiada. Binswanger se la hace llegar y Frankl la coloca en su lugar de trabajo. Esa es la manera que Frankl y, según él, los vieneses en general tienen de guardar ese tributo a sus maestros y de no olvidarse de dónde vienen. En una carta a Rudolf Allers hace exactamente lo mismo. Le pide una foto, y esa foto engrosa la colección de los maestros de Viktor Frankl. Entonces vamos a tratar de imaginarnos en su consulta o en su estudio cuáles eran todas las posibles fotos que él podía tener, y voy a ir señalando, voy a ir mencionando
algunas de las ideas que Viktor Frankl retoma de estos personajes, ¿no? Las voy señalando, no ahondaré en ellas, por dos cosas, por cuestión de tiempo y porque mi estudio de ello aún está comenzando. Yo apenas estoy señalando un camino, estoy señalando mi camino. Esto que voy a hacer hoy es mi propio programa de estudios para poder profundizar en las raíces de la logoterapia y del análisis existencial. Y según lo entiendo, por lo que he ido estudiando, estas fotos de familia me llevan a muchas otras fotos que al final van a dejar a Frankl como una foto más entre todas las demás fotografías que conforman mi visión filosófica y terapéutica. Frankl decía en Psicoanálisis y Existencialismo que si no tenemos acceso a una verdad absoluta, deberíamos conformarnos con las verdades relativas respecto al hombre que nos van sugiriendo diversos enfoques terapéuticos. Frankl también decía que la logoterapia era un complemento de otros enfoques terapéuticos, lo cual no es poca cosa. No quiere decir que la logoterapia sea algo chiquito entre un cúmulo más grande de mejores visiones. Lo que quiere decir es que la logoterapia se suma y comparte una visión de ser humano y una visión terapéutica que puede complementar y ser complementada con otras. Entonces, ahí vamos haciendo una foto de familia más grande. Bueno, y como lo que me importa no es la vida familiar de Frankl ni la biografía como tal, sobre a qué hora se dormía, a qué hora se levantaba, sobre cuál era su familia de origen. Voy a delimitar ese tema diciendo citando a Michel Onfray, que dice: la biografía debe atestiguar la verdad de un compromiso filosófico, y esa es la intención de estudiar, de tomar como pretexto el desarrollo biográfico de Frankl y hacer esta presentación de hoy. Tomar su vida como pretexto para saber sí o no si llevó una vida filosófica acorde a como pensaba. La filosofía no nos sirve de nada, absolutamente de nada, si está teñida de oscurantismos, de palabras que no entendemos, si el filósofo no vive como piensa y como escribe. Si un filósofo no vive como piensa y como escribe, en lo particular a mí me sirve de poco su visión filosófica. Entonces vamos a tratar de ver acá si Frankl vivía como pensaba y escribía. Les adelanto algo: en algún momento de su vida sí, saliendo de los campos de concentración, pero antes de los campos de concentración, el mismo Frankl admite que no siempre vivía acorde no estaba a la altura de sus pensamientos y de los valores que quería encarnar, ¿no? Frankl pone un ejemplo respecto a su vida sexual cuando era cuando estaba trabajando en los hospitales y estaba haciendo guardias. Él dice: bueno, pues ahí yo estaba un poco triste, estaba fuera de casa, estaba lejos, sentía un gran vacío porque era la primera vez que me alejaba de mi familia, tenía muchas cosas que escribir pero no las escribía, y a lo que me dedicaba, las personas que son médicos a lo mejor conocen un poco mejor esto, que Frankl lo dice así: iba de cama en cama con diferentes enfermeras, porque se prestaba la oportunidad. Esa parte casi no se dice de la biografía de Frankl. Yo la digo porque me interesa ir marcando un paralelismo, una analogía entre el pensamiento filosófico de Frankl y la vivencia que puede tener. Como decía, no para que nos quedemos en Frankl, sino para ver cuál es mi propio pensamiento, el mío y luego el de ustedes, para saber y hacer un análisis, una reflexión, para saber si yo vivo acorde con lo que predico, que eso es lo que me interesa. Por cuestión de comodidad, vamos a dividir las etapas del pensamiento de Viktor Frankl en 4. La primera va de 1916 a 1937, cuando ingresa a la educación media y cuando termina su formación como psiquiatra y como neurólogo. La segunda etapa está referida de 1937 a 1942, que son las fechas en donde Frankl ya puede ejercer como médico, y sin embargo al mismo tiempo se da la anexión de Austria por parte de Alemania,
y se dan muchas prohibiciones de trabajo y de muchas cosas más para los judíos. La tercera etapa, de 1942 a 1945, el paso de Víctor Frankl por los 4 campos de concentración, y la última etapa, que va de 1945, el día que él deja los campos de concentración y comienza a convertirse, a decir de él, de nuevo en un ser humano, hasta 1985, que es la fecha que yo encontré de la última cosa que Frankl publicó. Sabemos que Frankl murió en el 97, del 85 al 97 siguió presentándose, siguió haciendo conferencias, dictó su última cátedra en la Universidad de Viena, pero no hay hasta ahorita indicios de que haya publicado algo de 1985 al 97, por eso voy a dejar hasta ahí. Bueno, esa es la primera etapa que les decía, por favor. Ok, entonces empecemos a trazar un poco la foto de familia de Víctor Frankl. Víctor Frankl, cuando está estudiando, digamos, el bachillerato, no se conforma con estudiar las materias que tiene que estudiar en la escuela, y por las noches acude a la educación para adultos, y ahí escucha hablar sobre filosofía existencial, escucha hablar sobre psicoanálisis, y él comienza el estudio de estas dos disciplinas en estas escuelas y por su cuenta, ¿no? También los sábados, los fines de semana, se dice que cruzaba la ciudad los sábados muy temprano para poder tomar las clases que complementaran su formación. En esta formación, entonces, podemos ir poniendo algunos rostros, por ejemplo, la influencia que pudo tener Sigmund Freud en la obra de Víctor Frankl, como el primer acercamiento terapéutico que tuvo Frankl, y lo cual lo fue decidiendo para que él se convirtiera en psiquiatra y psicoterapeuta. Quizás si Freud, si Adler no hubieran existido, Frankl tampoco. Sin embargo, Frankl tenía una característica, que era un pensamiento crítico bastante fuerte. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba el psicoanálisis, también estudiaba a los filósofos existencialistas, ¿no? Y podemos más o menos trazar dos fotos, la foto de Jaspers y la foto de Martin Heidegger, como dos personajes que aportaron algo al pensamiento de Frankl. ¿Qué aportó cada uno de ellos? Por ejemplo, ayer que Cecilia nos hablaba de la posibilidad, bueno, Frankl retoma de Jaspers su concepto de existence, ¿no? Existence analysis. Ese existence es un personaje de carne y hueso, que tiene rostro, que tiene nombre y apellido, y que puede ser cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es la característica principal de este existence según Jaspers? Y lo retomamos para la logoterapia y el análisis existencial. La principal característica es que ese existence es posibilidad. Por eso no hay un título más acertado que el tuyo, Cecilia. Posibilidad, el ser humano como posibilidad. Hay una definición que a mí me parece bastante sencilla, bastante profunda al mismo tiempo, y bastante comprensible de lo que es el sentido, ¿no? No es el sentido como aquello oculto detrás de una situación concreta que espera por mí, por un ser concreto, no. Es aquella definición de sentido como posibilidad de transformar mi realidad de una u otra manera. Esa es una definición de sentido que da Víctor Frankl, la posibilidad de transformar mi realidad de una u otra manera. Entonces, si retomamos esta definición de sentido, podemos darnos cuenta que el sentido existe bajo cualquier circunstancia, porque bajo cualquier circunstancia yo siempre voy a tener la posibilidad de decir una última palabra. Ajá. Aquí podemos conectar, adelantándome un poco, a Víctor Frankl con el pensamiento de Max Scheler. Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, que es un libro que no existe evidencia como tal de que Frankl lo haya leído. Podemos suponer que así fue. En ese libro, Max Scheler dice que, a diferencia de los animales y las plantas, el ser humano es el único ser capaz de decir no. Es el único capaz de rebelarse frente a su realidad. Es decir, un poco como lo que nos hablaba ayer Alejandro, cuando yo me encuentro ante una dificultad, ante una situación trágica, la última palabra siempre la voy a tener yo. El destino, la situación concreta, el hecho no va a decidir por mí. Yo siempre voy a tener la posibilidad de decir la última palabra frente a eso. Entonces puedo decir no diciendo
este dolor no me va a tirar, a partir de esta pérdida no me voy a suicidar, porque me dejó mi mujer, no voy a dejar de dar la conferencia. Siempre tengo la posibilidad de decir no. Entonces ahí juntamos un poco dos conceptos, esta visión espiritual de Max Scheler respecto al ser humano como alguien que dice no, que se revela, y el existence como posibilidad. Entonces ahí ya pusimos dos fotos más, Jaspers y Scheler, ¿no? Y nos queda una tercera que puede ser Heidegger en cuanto a su concepto del Dasein, que también el Dasein puede ejecutarse como posibilidad, y lo que nos regala y lo que nos es valioso de ese concepto para los analistas existenciales y logoterapeutas es la relacionalidad que tomamos del ser humano con el mundo, no un ser humano aislado, no una mónada, no un ser cerrado en sí mismo, un ser abierto como existencia, abierto como autotrascendencia, abierto como Dasein, en relación siempre con el mundo, en una relación temporal y espacial de la cual no podemos desidentificarnos de ella. Entonces ahí podemos trazar también la figura de Martin Heidegger como importante para Frankl. En 1922, Frankl se cartea con Sigmund Freud. Frankl tiene 17 años y le escribe a Freud, le dice, bueno, yo he aprendido estas cosas del psicoanálisis y entonces se me ocurrió, porque no tenía nada que hacer, caminando por el Prater, por el Parque de Viena, una disertación respecto a cómo surgió en el ser humano la mímica del sí, de la afirmación y de la negación. Entonces se lo envía y Freud le dice, bueno, le responde a Frankl de 17 años, espero no tenga ninguna objeción, pero voy a publicar su texto en la Revista Internacional de Psicoanálisis, ¿no? Entonces fue la primera vez que un artículo científico de corte psicoanalítico de Viktor Frankl fue publicado, ¿no? Fue publicado 2 años después, en 1924. Si nos regresamos un año antes, en 1923, Frankl publica su primer texto en un periódico vienés. Este texto se llama Oh alegría, chispa divina. Ese texto, curiosamente, el título de este texto es un verso del poema de la Oda a la Alegría de Schiller. Ese poema después lo conocemos como la Oda a la Alegría, musicalizado por Beethoven. Entonces, cuando Frankl habla de esto, nos está diciendo, los seres humanos somos capaces de adentrarnos a una alegría, no una alegría superficial o momentánea. Nos dice esto en 1923. Nos dice, los seres humanos somos capaces de una alegría espiritualizada. Es decir, una alegría todavía más profunda que no nos enceguece con su luz, sino nos ilumina la existencia, el ser y el sentido. Eso es lo que nos dice Frankl en 1923, cuando todavía estaba muy distante a ser el San Frankl que hoy se conoce y que, bueno, tenemos que bajar un poco del pedestal. Ahí, bueno, ya mencioné dos personajes, Schiller, Beethoven, como otras dos influencias en Frankl, música y poesía, y al mismo tiempo en ese texto Frankl menciona a dos monstruos, menciona a Nietzsche y menciona a Schopenhauer, ¿no? De Nietzsche lo menciona como que tiene ahí sus reservas respecto a su pensamiento. Sin embargo, de Nietzsche retoma después una frase que se vuelve casi frankliana, ¿no? Como si le hubiera escrito. Quien tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier como. Bueno, esa frase de Nietzsche es una de las frases que Frankl retoma como influencia. Frankl no adhiere toda la filosofía de Nietzsche, ni mucho menos, pero haciendo una relación bastante inexacta, también podemos encontrar que en ese superhombre, en esa voluntad de poder de la que nos habla Nietzsche, podemos encontrar también ese poder de posesión del espíritu del que nos habla Frankl, o esa dimensión espiritual que nos permite ese coraje de existir de Paul Tillich, ¿no? Hay mucho más de Nietzsche en Frankl de lo que Frankl nos deja ver. Entonces, si hacemos una lectura más atenta de Nietzsche, vamos a poder encontrar muchos más elementos en la logoterapia. Schopenhauer fue un filósofo que para Frankl tuvo una influencia grande, aunque lo deja de mencionar. ¿Por qué?
Cuando termina sus estudios de educación media, Frankl escribe como titulación del bachillerato una monografía, una investigación sobre la filosofía de la filosofía de Schopenhauer y cuál podría ser la relación entre el carácter o la patología que pudiera tener este sujeto con su pensamiento. Esto es un primer acercamiento que tiene Frankl con Schopenhauer y del cual después va a retomar más tarde. Y bueno, ahí lo dejo como una foto de familia más, ¿no? Bueno, después de que escribe lo de Schopenhauer, viene en 1924, Frankl se desencanta del pensamiento y las propuestas psicoanalíticas y encuentra la única otra alternativa que le quedaba. No había otra alternativa en ese momento históricamente fuera de Viena, perdón, dentro de Viena. Fuera de Viena quizá había otras, pero dentro no había más. O estaba, si querías ser terapeuta, o estabas con Adler o estabas con Freud. Deja de estar con Freud y entonces estudia psicología individual y esto es una de las etapas más significativas en el desarrollo del pensamiento de Viktor Frankl, porque se encuentra con conceptos los cuales adhiere a su pensamiento, pero también que critica, ¿no? Por ejemplo, el concepto del sentido de la vida, el concepto de la comunidad, la forma de hacer una intervención comunitaria que después deviene en los centros de asesoramiento juvenil. Todo esto Frankl lo mamó de la escuela de Adler. Misteriosamente después Frankl dejó de trabajar de manera comunitaria él mismo, ¿no? Y se dedicó al desarrollo de su pensamiento, pero hay unos buenos años que nos deja constancia y nos dice qué fue lo que hizo en esa etapa, ¿no? En este caso puede ser de 1924 1925 que comienza la idea de los centros de asesoramiento juvenil hasta 1938 que es 1927 que los pone en marcha hasta 1938 que bueno, ya no puede trabajar en ellos. Entonces es parte o solo como la punta del iceberg de lo que Frankl puede retomar de Adler. Y bueno, ahora sí comienza Frankl a hablarnos de un pensamiento que no nos había hablado antes y que no estaba en el psicoanálisis ni en la psicología individual, que es la primera publicación que Frankl hace ahora en la Revista Internacional de Psicología Individual de Adler y que refiere a la psicoterapia y cosmovisión como una crítica fundamental para las relaciones. Es decir, hay una relación y una crítica que Frankl hace entre filosofía y psicoterapia. Esa relación y esa crítica es el comienzo, podemos decir que oficialmente es el primer texto en donde Frankl comienza a proponernos su pensamiento tal como lo conocemos hasta ahora. Ese pensamiento todavía dista mucho de hablar del sentido de la vida de manera explícita. Curiosamente, en este texto de 1925 y en otros textos que voy a mencionar posteriormente, que son textos antes de la guerra, Frankl no menciona en ningún momento, si no me equivoco, ninguna vez el concepto de sentido de la vida. La palabra que Frankl más utiliza, la categoría, el concepto que Frankl más utiliza para poder acercarnos a su propuesta tiene que ver con la responsabilidad. Si hoy hacemos una encuesta acerca de cuál es la palabra más conocida cuando pensamos en logoterapia y análisis existenciales, seguramente el sentido de la vida. Yo creo que la palabra más importante antes que el sentido de la vida es la responsabilidad, ¿no? Y de eso Frankl nos deja evidencia desde 1925 a 1939. Pero antes de eso, ¿qué pasa cuando Frankl, además de publicar con Adler, empieza su periplo por la Escuela de la Psicología Individual? Es lo mejor que le pudo haber pasado porque conoció a tres personajes los cuales definieron indudablemente su pensamiento. A dos de ellos los conoció en carne y hueso y a otro no. A los dos que sí conoció fueron a Rudolf Allers y Oswald Schartz. Estos se erigieron por derecho propio como maestros de Frankl, todavía
sobre Freud y sobre Adler. Estos hombres, además de tener una relación amistosa, paternal con Frankl, ellos nacieron en 1883 cada uno y Frankl nació en 1905, entonces era una amistad no tan horizontal, y desde ahí podemos suponer que ellos cuidaban un poco de Frankl, pero no lo cuidaban como un estudiante pequeño que podía, una semilla que tenían que cuidar. No, lo cuidaban porque además de todo Frankl podía y hacía propuestas, argumentaba, contraargumentaba, tenía un pensamiento propio, y eso fue lo que estos hombres encontraron en él como sobresaliente. Entonces, después no se convirtieron solo en sus amigos, sino también en sus colegas, en sus maestros. No solo se convirtieron en sus maestros, sino también en sus colegas, en sus amigos y gente con la que él podía discutir y podía entenderse de una manera clara y abierta, ¿no? De eso nos dan evidencias las cartas que existen entre ellos tres. Después de 1925, Frankl escribe un libro que para Schwartz escribió algo que iba a aparecer en el prólogo. Desafortunadamente este libro no se publicó, en donde decía que ese libro de Frankl tenía una repercusión tal para la psicoterapia como la había tenido Crítica de la razón pura de Kant para la filosofía, ¿no? Entonces, que a un chamaco de 22 años que escribe algo en relación a la psicoterapia y la filosofía, alguien le diga la importancia que tiene, bueno, eso deslumbró a Frankl. No se lo creyó, pero sí sabía que estaba haciendo un trabajo interesante. Les decía que no se publicó el libro porque en 1927 Frankl rompe con Adler, o Adler rompe con Frankl, lo corre, lo expulsa de la psicología individual, y entonces Frankl tiene que comenzar su camino solo. No publica más con Adler, no publica, no tiene el respaldo de la sociedad y no tiene un respaldo económico que le permita seguir sus proyectos. Curiosamente, ese mismo año, unos meses atrás, Allers y Schwartz habían desertado de la escuela de Adler, lo cual Frankl, solo tenemos una historia de ese día, una noche de 1927 en donde Allers y Schwartz proponen su perspectiva y dimiten o renuncian a la Sociedad de Psicología Individual. Esa es la historia que Frankl nos hace. Yo encontré una historia alternativa en una biografía que se hace de Adler de 1938 que se llama El Apóstol de la Libertad, en donde abiertamente la biógrafa de Adler, que entrevista a varias personas, nunca menciona a Schwartz ni a Frankl, pero sí menciona a Allers, y narra que esa noche, después de que Allers haya dado una conferencia y puso su perspectiva para los asistentes, un alumno y expaciente de Adler se levantó y comenzó a atacarlo verbalmente, ¿no? A lo que Allers volteó y vio a Adler como diciéndole: oye, tú no vas a decir nada. Adler quedó callado. Allers dijo: bueno, yo no puedo tolerar estar acá. Porque era más bien una cuestión personal entre este hombre que se llamaba Mannes Sperber y Rudolf Allers, en la cual para nada intervino Adler. Se tuvieron que ir, pero esa es una posibilidad, por no decir la verdadera razón por la que Allers y Schwartz se van. Y bueno, la historia la sabemos después. Frankl es corrido 3 meses después. Antes de irse de ahí, Allers hace una contribución fundamental al pensamiento de Viktor Frankl. Le presenta la obra de Max Scheler, y cuando Frankl conoce la obra de Max Scheler, dinamita su pensamiento. Hay una justificación y hay toda una fundamentación de lo que Frankl consideraba como intuiciones juveniles, ¿no? Octavio Paz nos dice en un poema: tienes los sueños demasiado claros, solo te hace falta una filosofía fuerte. Exactamente lo mismo pasaba con Frankl. Frankl tenía unos sueños demasiado claros, tenía una intuición demasiado clara sobre las relaciones entre filosofía y psicoterapia, y llega a descubrir a Max Scheler, y entonces llega esa filosofía fuerte que le permite fundamentar todo su pensamiento. Yo tengo la impresión, no tengo ninguna manera de comprobarlo, pero tengo la intuición de que el que Frankl haya conocido en 1927 la obra de Max Scheler es uno de los
fundamentos esenciales para que Frankl haya podido sobrevivir a los campos de concentración, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si bien Scheler le dio una filosofía fuerte a Frankl, Frankl fue capaz de vivir acorde a esa filosofía. Y uno de las líneas que Scheler le regaló a Frankl fue abiertamente la dimensión espiritual del ser humano. Bueno, Frankl en aquella época, 1927, lee dos textos en boga de Max Scheler. El primero, La Ética, que todos podemos conocer ahora porque hay traducciones y hay ediciones recientes. Y el otro texto que Frankl lee, del cual casi no se habla, es De lo eterno en el hombre. De lo eterno en el hombre es una fundamentación filosófica de la religión. Yo tengo mis sospechas de que a partir de esa lectura, años después, Frankl también fundamenta su presencia ignorada de Dios, pero solo son sospechas. De estos dos textos que Frankl le menciona a Haddon Klimberg en la biografía, Frankl, además de la historia que sabemos de que llevaba La Ética bajo el brazo como una Biblia a donde quiera que iba, Frankl le dice a Klimberg: lo que me pasó cuando yo leí estos textos fue que comencé a tener algunos orgasmos espirituales. ¿Sí puedo decir eso acá? ¿Sí? Okay. Les voy a decir por qué no. ¿Por qué lo pregunto? Porque encontré una página de filosofía, una enciclopedia de filosofía online que está desarrollando alguna universidad en Roma. Y vi que había bastantes filósofos expuestos y algunos en preparación. Se me ocurrió escribirles y decirles: oigan, pues aquí falta Frankl, ¿no? Quizá podamos incorporar el pensamiento de Frankl como algo filosófico. Si está Freud, incorporemos a Frankl. ¿Me permiten escribir algo? Me dijeron: sí, escríbelo, y si es adecuado lo publicamos. Lo mandé, lo publicaron, pero antes de publicarlo me dijeron: tienes que quitar esta línea. No puedes decir orgasmos espirituales. ¿Por qué? Porque no queremos que se confunda que esa frase que además es totalmente vivencial y existencial de la experiencia de Frankl, que eso sea un desarrollo de lo sexual en Freud, ¿no? Entonces, bueno, lo de menos fue quitarla, pero tengo la oportunidad de decirla hoy. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron las tres grandes cosas que Frankl tomó de Max Scheler? Bueno, las categorías fundamentales fue la espiritualidad del ser humano, la crítica al hedonismo, que no era la principal motivación del ser humano. Scheler fue un crítico acérrimo del psicoanálisis, y la ética material de los valores y lo que ya hablaban ayer, la intuición emocional, espiritual, emotiva de los valores. En 1928 pone en marcha los centros de asesoramiento juvenil, en los cuales venía trabajando. En todas las biografías yo he encontrado que se dice que Allers y Schwartz intervinieron, ayudaron, daban consulta en estos centros. Está puesto también en este libro de Escritos de Juventud, que recoge los textos de Frankl antes de la guerra, pero en ningún cartel, en ningún lugar aparecen los nombres de ellos. Entonces aparecen otros, como la hija de Adler, Ana, que fueron los que ayudaron a los jóvenes, precisamente mucho de lo que mencionabas ayer, Alejandro. Atención a jóvenes que por cuestiones escolares, por cuestiones de pérdida de sentido, se estaban suicidando, ¿no? Entonces había un alto índice de suicidios en Viena cerca de 1925. Se instauran estos centros de asesoramiento juvenil, y un año después se reporta en los periódicos de la ciudad que en un año bajaron el índice de suicidios a 0. Es decir, en un año no se suicidó ningún chico por ninguna de estas cuestiones. Bueno, en 1930 Frankl termina la carrera de medicina y se pone a estudiar neurología y psiquiatría. En 1937 termina sus especializaciones, y es cuando puede entonces él poner su consultorio particular. Desafortunadamente el gusto le duró muy poco, porque un año después, como decía, Austria fue anexionada por Alemania, y entonces Frankl perdió toda posibilidad de ejercer como médico.
Entonces estamos entrando a la segunda etapa. Y bueno, eso es un poco lo que decía. Aquí la parte biográfica que me interesó resaltar fue el apoyo que tuvo de su hermana y de su hermano. Su hermana le brindó un espacio en donde poder trabajar y su hermano le diseñó el lugar para que Frankl tuviera su consulta. En esta foto vemos a un hombre que se llama Otto Potzl, que Frankl conoció mucho tiempo antes, pero a partir de 1938 y hasta 1942 ayudó a Frankl a rescatar gente que estaba condenada a la muerte para hacer diagnósticos falsos y poder salvar la vida, ¿no? Con esto, tanto Potzl como Frankl arriesgaban la vida frente a las políticas nazis. Y bueno, desde el 40 al 42 es nombrado jefe de neurología. Algo que no sabemos es que Frankl, regresando de la guerra, cuando se reintegra a Viena en 1945, por ahí de agosto, él vuelve a trabajar en el Rothschild y trabaja unos pocos meses ahí. Hay una carta que evidencia esto, que se la da le escribe a Schwartz y le dice, bueno, pues yo trabajo aquí al mismo tiempo que en la policlínica, aunque en el Rothschild hay poca posibilidad de trabajar porque no hay muchos pacientes. Por favor. Ok, son los textos de los que les hablaba. Siguiente, por favor. Frankl publica tres textos que son la semilla fundamental ahora sí de lo que es la logoterapia y el análisis existencial como lo conocemos ahora. Estos tres textos los tenemos que leer sí o sí también. Son aquellos en los que les decía que Frankl no menciona nada del sentido de la vida, pero menciona la cuestión de la responsabilidad. Son dos textos de 1938 y uno de 1939. Probablemente Frankl tomó la idea para estos textos de aquel libro no publicado en 1927. Bueno, Frankl había pedido una visa para salir del país, no la consigue. En ese tiempo todavía no conocía a Tilly, la que fuera su esposa, y Frankl decide quedarse, conoce a Tilly y un mes después se casan, y entonces es cuando para Frankl comienza a girar su mundo entero en torno al amor, ¿no? Por eso quise poner esta foto, porque para Frankl la categoría del amor es una de las grandes categorías en la logoterapia, ¿no? Ayer hablábamos de que no tenemos que hacer apología del sufrimiento en la logoterapia. Para mí la logoterapia, además de estar de acuerdo con Cecilia, creo que la logoterapia es una terapia que nos compromete en el amor. Es una terapia que nos ayuda a ayudar a las personas a retomar su amor por la vida, igual que su sentido del humor, y no solo se trabaja en logoterapia, en el consultorio, con las personas que vienen sufriendo. También trabajamos en el consultorio con las personas que están a punto o queriendo retomar ese amor por la vida, que no vienen de un sufrimiento, sino vienen de un vacío, de una frustración. Bueno, la tercera etapa es la etapa de los campos de concentración. Frankl es primeramente llevado al campo de Terezín y ahí permanece de 1942 a 1944. Se dice que en ese campo de concentración había una vida cultural bastante agitada. Había una buena biblioteca en la que Frankl podía consultar. Antes de que Frankl fuera llevado al campo, ya tenía el esbozo de su primer psicoanálisis y existencialismo, y es muy probable que en el primer campo haya trabajado sobre él. Por favor. Bueno, voy a pasar muy rápido por aquí. Bueno, las experiencias que tuvo Frankl en los campos de concentración pueden ser otra de sus fotos de familia, porque ahí Frankl dice, pude corroborar mis intuiciones juveniles en el día a día, con las personas que habitaban en los campos, y a partir de ello pude comprobar que lo que yo decía o lo que yo intuía que podría ser el ser humano como un ser psicoespiritual es cierto, ¿no? Entonces Frankl sale ahí desafortunadamente vivió ese laboratorio para comprobar su teoría, y lo vivió en carne propia. Sí, por favor. En este campo, en los campos, Frankl le sucede esto que, a decir de él, se da como un anclaje espiritual, que por lo demás es el objetivo de cualquier trabajo de logoterapia, de análisis existencial: ayudar a la persona a hacer un anclaje espiritual, un anclaje desde lo espiritual con su vida. La cuarta etapa, bueno, la voy a pasar todavía más rápido, y tiene que ver con abril de 1945.
que Frankl es liberado de los campos de concentración. En 3 meses pasa por Múnich, trabaja ahí en una estación de radio, encuentra a una enfermera, parecía que las enfermeras estaba predestinado a trabajar con ellas. En este caso, esa enfermera, ¿qué le brindó? No, en el buen sentido. ¿Qué le brindó? Le brindó una casa junto a la familia de ella, y además le brindó a Frankl una buena máquina de escribir para que se pusiera a rehacer, por eso ponía los papelitos hace rato, el manuscrito de su psicoanálisis y existencialismo, que es el primer libro de Frankl que se publica. Entonces, eso es lo que tiene. Consigue un salvoconducto para regresar 3 meses después de ser liberado a Viena, y un 15 de agosto por la noche llega a Viena, busca dónde quedarse, busca dónde dormir, un poco como nos pasaba en el aeropuerto, anduvo como náufrago. Al otro día, un día después, se enteró o corroboró la muerte de su madre en Los Hornos. Y lo que hace es buscar a 2 amigos para llorar en su hombro, ¿no? A Potts y a Pollack. Con Potts no tuvo mucha suerte porque Potts estaba más derrumbado que él, pero con Pollack sucedieron 2 cosas. Frankl pudo tener una escucha, un encuentro existencial, pudo ser acogido por su amigo, y además con la sorpresa de que su amigo le regresa una copia de ese manuscrito que le había dado antes de la guerra, ¿no? Entonces Frankl ya tiene varias... ¿cómo se dice? Tiene varias piezas de rompecabezas, gracias, para poder armar su psicoanálisis y existencialismo, que siguió alimentando durante toda su obra. Bueno, pero ¿qué pasa con Frankl en 1946? Pasa que se encuentra con esos amigos, le hacen firmar una carta en blanco, le consiguen un trabajo, es director de la Policlínica de Viena, del Departamento de Neurología, trabaja en el Rothschild, pero bueno, está pasando por una situación terrible porque a él y solo a él se le ocurrió meterse a un cine, y en el cine estaban proyectando imágenes sobre los campos de concentración y los hornos crematorios, ¿no? Entonces, saber que su madre había muerto ahí, lo puso al borde de la angustia. Tocó fondo, por decirlo de alguna manera. Tocó la idea del suicidio, y dice que lo único que lo salvó en aquel momento fue la idea de terminar su manuscrito. Una vez que él terminara su manuscrito, ya iba a poder hacer lo que quisiera, ¿no? Al final, obviamente, terminó no suicidándose, pero siguió escribiendo, y Frankl escribió este poema, y se los voy a leer para ver un poco cuál era el estado de ánimo de Frankl en aquel momento, ¿no? Que tiene que ver mucho con su familia, que esta es otra foto de familia que podemos incluir ahí. Dice: ustedes pesan sobre mí, mis muertos, me rodean cual una responsabilidad silenciosa. Estar para ustedes, así me es dada la consigna de expiar lo que les adeuda la aniquilación. Hasta que sepa que en cada resplandor del sol vuestra mirada lucha por expresión, hasta que vea que en cada florecer del árbol está presente un muerto que me saluda, hasta que escuche que ustedes a cada pájaro para su gorjeo le prestan sus voces. Ellas me quieren saludar, o quizá decirme que ustedes me perdonan por sobrevivir, ¿no? Este era el estado de ánimo que evidencia mucha sensación de culpa en Viktor Frankl por haber sobrevivido, por haber sido el único sobreviviente de su familia en los campos de concentración. Y después de escribir este poema, escribe este otro en marzo, 1 o 2 semanas antes de conocer a Eli. Dice: mientras seguía esperando a que llegara mi primavera, el pesar crecía en mi corazón con la llegada de marzo. Con impaciencia me preguntaba: ¿cuándo me llegará finalmente la primavera? Pero ahora, cuando más tranquilo estoy y mayor es mi tristeza, río por todas las primaveras que se fueron. Sé que ninguna floreció para mí. Otra florece. Para marchitarse de nuevo, para sí. Lo escribe, y 2 semanas después Frankl vuelve a encontrar el amor. Podemos ver que la primavera sí floreció para él, y floreció hasta el último de sus días. Frankl le deja escondido en uno de los libros una dedicatoria a Eli, que creo que nos habla de cuál es el programa de cualquier logoterapeuta y analista existencial con las personas con las que trabajamos. La dedicatoria dice así: para Eli,
que logró convertir un hombre que sufría en un hombre que amaba. Creo que ese es nuestro trabajo como logoterapeutas y analistas existenciales. Trabajar por y para el amor y en el amor. Bueno, esto es muy rápido. De 1945 a 1985 es donde encontramos todo el grueso de la obra de Viktor Frankl. Apenas del 45 al 47 Frankl ya había publicado 7 libros y se había comunicado con varios de sus maestros y con otros personajes que le influyeron. Por ejemplo, Binswanger, Voss, que son otras fotos de familia otras fotos de las que podemos integrar a esta foto de familia. Y bueno, 2 más, los que ya había mencionado, Allers y Schwartz, ¿no? Allers y Schwartz son prácticamente hoy desconocidos en el ámbito médico y científico. Sin embargo, como decía hace rato, fueron el sostén de Frankl durante mucho tiempo e incluso, después de la guerra. Una de las primeras personas con las que Frankl se comunica vía carta, no por mail, de lo que hablaba ayer Sergio, sino por carta, fue con Oswald Schwartz. Y entonces con él también se desahoga, le pide direcciones, le dice: ¿qué ha sabido usted de Allers? ¿Qué ha sabido de Binswanger? ¿Qué ha sabido de von Hebsattel? ¿Qué ha sabido de...? Porque quiero comunicarme con ellos y quiero retomar, quiero intercambiar experiencias. Y entonces Frankl va repartiendo sus libros por todo el mundo. Y obviamente a Schwartz y a Allers también les comparte la obra, y estos le hacen una buena crítica y una retroalimentación a su obra. En este libro se evidencia esa relación entre Frankl, Allers y Schwartz, y con un ingrediente particular del cual me siento muy afortunado, que es haber trabajado con material inédito del archivo de Viktor Frankl, que fueron unas cartas que nadie había visto, a excepción de Allers, Frankl y Schwartz, ¿no? Y a partir de ese trabajo podemos ir reconstruyendo un poco la foto de familia de Frankl. Bueno, esta es una muestra de una carta de Frankl a Allers. Y bueno, cierro con otra cita de Michel Onfray, que dice: la vida filosófica se lleva a cabo entre uno mismo y uno mismo. Se conduce al abrigo de miradas indiscretas, en el silencio de las promesas que cada uno puede y debe hacerse. Entonces creo que ese es el compromiso filosófico existencial que podemos tener con nosotros y con nosotras mismas, ¿no? Hacer de lo que estamos estudiando una filosofía de vida, ¿no? Ese es como un poco la propuesta y el pretexto de tomar la biografía de Frankl para presentarlo. Bueno, a manera de collage, un poco van saliendo ahí algunos personajes que complementan la foto de familia, muchos de los cuales no mencioné. Goethe, por ejemplo, pero bueno, no hay necesidad. Muchos de los ponentes ayer y seguramente al rato mencionaron esto y lo van a seguir mencionando, ¿no? Entonces la foto de familia se va complementando con todo lo que dijeron ayer y con lo que está por decir todavía, ¿no? Muchas gracias.